20 cosas muy locas descubiertas por rayos X, parte 2. Sí, es muy cierto. Por lo general, somos demasiado quisquillosos para comer. A algunas personas les gustan que sus platos tengan solo deliciosas comidas gourmet. Otros comen un poco más normal, pero sin lugar a duda disfrutan de una buena higiene y un bien preparado platillo. Pero parece que hay otra gran selección de personas tan amplias como para hacer un top 20 parte 2 que les gusta comerse cosas muy extrañas. Desde un cepillo de dientes hasta ganchos para pelo. Estas son 20 cosas muy locas descubiertas por rayos X. Número 20. Cepillo de dientes. En el año 2019, un hombre en China fue intervenido en un quirófano para extraerle del intestino un cepillo de dientes, el cual se había tragado hacía 20 años, y que si lo hubiera dejado más tiempo habría llegado al hígado y lo habría matado. El hombre de 51 años, conocido como Lee, fue al hospital para una exploración de rutina debido al dolor abdominal que presentaba. Fue entonces cuando sorprendió a los médicos, quienes encontraron en el conducto biliar de su intestino delgado un cepillo de dientes que el hombre había tragado hacía 2 décadas. Lee contó a los médicos del Hospital Popular número 3 de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, China, que había ingerido dicho objeto hace 20 años. Pero tras años de vivir con el artículo plástico en su abdomen, este comenzó a causarle dolor abdominal e inflamación en la vesícula biliar desde 2014. Según los expertos que atendieron a Lee, si el hombre no se hubiera sometido al procedimiento para extraer el cepillo, probablemente habría sido mortal. Número 19. Alambre. En el año 2017, una mujer australiana llegó a un hospital en Sir Charles Gardner, en el oeste de Australia, quejándose de calambres y dolor abdominal severo. Inicialmente los doctores pensaron que el dolor de la mujer estaba relacionado con su vesícula, y la paciente fue dada de alta cuando se alivió el dolor, pero 2 días más tarde regresó a urgencias, quejándose otra vez de un dolor extremo. Los médicos rápidamente le hicieron una radiografía y descubrieron un objeto que había perforado varios lugares del intestino delgado de la mujer. Tras la cirugía, los médicos encontraron que lo que había perforado su intestino era un alambre dental de 7 centímetros, que se cree pertenecía a su aparato de ortodoncia, aunque la mujer no usaba aparatos de ortodoncia desde hacía 10 años. Puede que en el momento de la extracción de la ortodoncia, la mujer se tragó inconscientemente uno de los alambres y este se alojó durante 10 años en su intestino. ¿Puedes creerlo? Número 18. Encendedor. La mayoría de los cuerpos extraños ingeridos pasarán con seguridad a través del tracto gastrointestinal, pero los cuerpos extraños, largos y rígidos, se asocian con un mayor riesgo de impactación, perforación y sangrado gastrointestinal. Sin embargo, los cuerpos extraños grandes que se han tragado pueden permanecer atrapados en el estómago durante un periodo de tiempo más prolongado sin síntomas significativos. En este caso, un hombre de 36 años accidentalmente ingirió un encendedor que sostuvo con la boca mientras intentaba arreglar un artefacto. Lo que jamás se imaginó es que iba a tropezar y a tragarse el objeto. El hombre, sin saber mucho qué hacer, pidió varios consejos a familiares y conocidos, los cuales le dijeron que el objeto iba a ser expulsado por sí solo. Sin embargo, presentó hematemesis y melena 17 meses después de la ingestión del cuerpo extraño. Cuando asistió al hospital, los médicos, sin entender el problema, le practicaron una radiografía, y ahí se encontraba el encendedor situado en el abdomen medio. Afortunadamente, el encendedor se retiró con éxito mediante una endoscopía flexible utilizando un asa de polipectomía. Número 17. Bolígrafo. En este caso tenemos a una mujer de 76 años que fue al hospital después de haberse sentido muy mal del estómago y adelgazar aceleradamente sin ningún motivo. Después de realizarle un montón de estudios, se demostró que la mujer presentaba una diverticulosis grave. Los médicos, al no saber la causa del diagnóstico, decidieron practicarle una radiografía y quedaron impactados al ver un cuerpo extraño alargado en el estómago de la paciente. Al momento de mostrarle lo que se había encontrado alojado en su abdomen, recordó haberse tragado involuntariamente un bolígrafo hace 25 años atrás.
Resulta que mientras se examinaba un punto de la amígdala con el bolígrafo, resbaló, se cayó y se tragó el objeto por error. ¿Puedes creerlo? La pluma fue retirada mediante un procedimiento combinado endoscópico y de otorrinolaringología, pero lo más impresionante de todo este caso es que al ver la pluma se dieron cuenta que todavía funcionaba. Número 16. 39 objetos extraños. Ir al hospital una vez por ingerir accidentalmente un objeto extraño siempre es una de las cosas más inusuales del mundo, pero ir 35 veces es una completa locura. Una mujer de 29 años llegó a urgencias con un fuerte dolor abdominal. Los médicos empezaron a realizarle un montón de estudios para ver de dónde provenía ese intenso dolor. En un principio se pensaba que la mujer padecía de una apendicitis. Sin embargo, los doctores decidieron realizarle una radiografía. Después de haberle realizado la radiografía, los doctores se dan cuenta que algo raro estaba pasando, ya que en las imágenes podía verse un crucifijo en su abdomen. Los médicos se alarmaron y rápidamente le realizaron la extracción del objeto. La mujer se recuperó y fue enviada a su casa. Pero después de pocas semanas, la mujer volvió al hospital con los mismos síntomas anteriores. Pero no fue una vez, sino que volvió 35 veces. Resulta que la mujer presentaba un trastorno límite de personalidad y trastorno de control impulsivo asociado a una discapacidad intelectual leve, lo que hace que ingiera objetos extraños por su propia voluntad. Esto hizo que en 9 meses visitara 35 veces a urgencias por ingestas como cremalleras, pendientes, crucifijos, cadenas, clips, pilas cilíndricas, cristales y objetos de plástico, entre otros. Número 15. Cepillo. En el año 2020, un equipo médico de la ciudad de Pasigat, India, se encontraron en una particular emergencia médica cuando al realizarle una radiografía a un paciente, descubrieron que tenía un cepillo de dientes en el estómago. El hombre había llegado a emergencias con un supuesto dolor en el estómago, pidiendo que le practicaran una radiografía, pero sin dar explicaciones de lo que estaba ocurriendo. Al momento de ver las imágenes, quedaron impactados al ver que en su estómago había algo realmente extraño. Al momento de confrontar al paciente, contó que mientras se lavaba los dientes, accidentalmente se tragó su cepillo de dientes. Y de acuerdo al cirujano Bomni Tanyan, se tomó la decisión de realizarle una laparotomía al hombre y retirarle el objeto en una corta intervención que duró 35 minutos. Número 14. 350 monedas. A veces suele ser normal que los niños jueguen con objetos pequeños y terminen tragándoselos, pero cuando se trata de adultos suele ser un acto descabellado. Un hombre de 62 años entró en la sala de urgencias del Hospital General Cholet en la región oeste de Francia en el 2002. Tenía una historia clínica de enfermedades psiquiátricas de importancia, sufría dolor estomacal y padecía de problemas intestinales. Su familia advirtió a los médicos que algunas veces se tragaba monedas y anteriormente le habían retirado algunas de su estómago en el hospital. A pesar de ello, los médicos franceses quedaron perplejos cuando le tomaron una radiografía y descubrieron la razón por la que un paciente tenía el estómago adolorido e hinchado. En la imagen vieron una masa opaca enorme en su estómago que resultó pesar 5.4 kilos, tanto como algunas bolas que se emplean para jugar a las bochas. Era tan pesada que había empujado su estómago hacia abajo hasta ubicarlo entre sus caderas. El hombre había tragado unas 350 monedas por el valor de $650 junto con diversos collares y agujas. ¿Puedes creerlo? Número 13. Una cuchara y un tenedor. En el año 2013, el doctor Nicola Adid, cirujano del Hospital Poria en Tiberias, en Israel, quedó completamente impactado cuando una paciente había ingresado al hospital por haberse tragado una cuchara y luego un tenedor con el que intentaba sacársela de la garganta. Al momento en que la mujer ingresa a urgencias, los doctores pensaron que les estaban tomando el pelo, pero para no dejarlo pasar, decidieron realizarle una radiografía, la cual mostró los dos objetos extraños alojados de lado en el estómago. Era la primera vez que el cirujano Adid y sus colegas veían algo parecido. Estaban totalmente impactados. Sin embargo, removió el tenedor con una laparoscopía y una cirugía poco invasiva en el abdomen de un paciente.
Número 12. Balín. En el año 2011, un niño de 4 años fue ingresado a la unidad pediátrica del Hospital Rosario Pumarejo de López después de pasar varios días con fiebre sin ningún motivo. Al llegar al lugar, le practicaron un sinfín de exámenes para saber qué podía ser de dónde prevenían los síntomas, pero todos dieron fallidos. Durante días no sabían qué le causaba fiebre al pequeño. Uno de los doctores decidió practicarle una radiografía para examinar bien al pequeño y descubrió que tenía un objeto extraño en uno de sus pulmones. Resulta que el niño, que duró 5 días hospitalizado en la unidad pediátrica, se tragó un balín mientras jugaba con uno de sus primos en una vivienda en el municipio de Manaure. El objeto se le alojó en el pulmón derecho al menor, la cual fue extraído de manera correcta en otro centro de especialidades. La mujer dijo que un primo de su hijo con quien jugaba le indicó que el niño se había tragado el balín, pero como no había presentado ningún síntoma, pensó que lo expulsaría de manera natural. Número 11. Anillo. En el año 2019, un niño de Guanajuato, México, fue llevado de emergencia al Hospital de Especialidades Pediátricos de León después de ahogarse con un objeto que se había tragado. Resulta que el niño se encontraba jugando con el anillo que traía en las manos, cuando en un descuido se lo llevó a la boca y se lo tragó. A los pocos segundos, el niño empezó a tener problemas para respirar, por lo que acudió enseguida a sus padres. Como pudo, el niño informó a sus padres que se había tragado algo, por lo que estos lo llevaron enseguida al hospital más cercano. El menor fue atendido en urgencias donde le practicaron una radiografía y descubrieron que el niño se había tragado un anillo que quedó atorado en uno de los bronquios y que por lo tanto necesitaba una intervención quirúrgica de emergencia. Tras horas de cirugía, los doctores informaron que el anillo logró ser extraído del menor con éxito. Número 10. 20 cucharas. En el año 2019, un equipo médico del Hospital Universitario de Mansoura, en el norte de Egipto, se encontró con 20 cucharas, 4 tenedores, cepillos de dientes y hasta joyas en el estómago de un joven de 21 años con una enfermedad mental que llegó al centro tras meses de dolores. El joven, que padece una atrofia cerebral, que estaba al cuidado de la madre, empezó a padecer dolores en el estómago y estaba bajando de peso. Además, la mujer observó la ausencia de varios cubiertos de cocina, aunque no llegó a relacionar ambos hechos. Finalmente, el joven fue llevado al hospital donde se le practicaron varias pruebas y una radiografía en la que terminaron detectando que se había tragado 20 cucharas, 4 tenedores, 7 cepillos de dientes, un anillo y una cadena. Tras la extracción de todos los objetos en una cirugía, el joven se recuperó satisfactoriamente. Número 9. Llave. En el año 2021, médicos de la ciudad peruana de Huánuco descubrieron, después de haberle practicado una radiografía a un niño de 4 años, que se había ingerido una llave. Las imágenes detalladas mostraron que la llave de 5 centímetros que se había tragado el pequeño se había alojado en su esófago. Al poco tiempo, los doctores pudieron extraerle la llave al pequeño mediante un procedimiento endoscópico. Especialistas del Hospital Segundo de Huánuco de Salud detallaron que necesitaron un pequeño dispositivo en la funda del endoscopio para abrir el campo y así evitar que los bordes del objeto dañen la mucosa del esófago del pequeño. El pequeño, de quien se desconoce la identidad, permaneció en la sala de observaciones y, tras evolucionar de forma favorable, le dieron el alta. Número 8. Una rama de abeto. En el año 2019 se dio a conocer la impresionante historia que asombró hasta a los especialistas del hombre de Rusia, al que le encontraron un árbol creciendo en su pulmón. Naturalmente, el árbol tenía gravemente enfermo al hombre, que entonces tenía 28 años. Aunque claro, jamás ni siquiera se le hubiera ocurrido que tal cosa le podría suceder. De hecho, no se conoce otro caso igual en la historia médica mundial. La historia arranca una fría mañana en la ciudad de Izhevsk, que es la capital de la República de Udmurtia, en Rusia. Allí, Artyom Sidorkin se despertó tosiendo y con un fuerte dolor en el pecho. Uno de los especialistas que revisó la radiografía fue el jefe del Centro de Oncología de Udmurtian, Vladimir Kamashev, que pensaba que se trataba de un cáncer.
Sin embargo, antes de cortar por la mitad del pulmón, decidió asegurarse y volvió a realizar la radiografía, llevándose la sorpresa de su vida. Había algo extraño en su pulmón. En el momento de la operación, el médico encontró en el tejido pulmonar unas cuantas agujas verdes clavadas. Eran 5 centímetros de ramas de abeto, un árbol de tronco alto y recto que puede elevarse hasta 60 metros. Número 7. Silbato. El 8 de agosto de 2018 llegó un niño de la India junto con su familia al The New England Journal of Medicine, una clínica de otorrinolaringología para pacientes ambulatorios, junto con su familia en busca de respuestas para su persistente tos de 2 días que tenía un silbido intermitente. Luego de practicarle una radiografía del tórax al niño de 4 años, se reveló que su pulmón izquierdo estaba hiperinflado, lo que puede ser causado por un bloqueo en el paso del aire a los pulmones. Los médicos procedieron a realizar una broncoscopía, insertaron un tubo delgado en su garganta y en el pulmón izquierdo, donde desenterraron y eliminaron un objeto misterioso. Era un silbato de juguete. Según los padres del niño, su hijo había estado jugando con un silbato antes de que comenzara a toser. El silbato fue eliminado de manera satisfactoria y ahora el niño se encuentra tosiendo de manera normal. Número 6. Joyas. En el año 2020, una mujer madura llegó a urgencias con fuertes dolores de estómago debido a una gran ingesta descontrolada de joyas. Sí, joyas. El motivo era evitar que su marido regalara esos mismos accesorios a su amante. Los médicos no encontraron nada fuera de lo normal en el examen físico que le hicieron al llegar al hospital, pero tras realizarle una radiografía abdominal se develó el gran misterio que ocultaba a aquella mujer en su interior. Mientras la realizaba, todo el tracto estaba bien, excepto en la misma base del estómago, donde las imágenes mostraban que dentro de este había un cúmulo de metal y joyas que no procesaban y que se habían pegado a las paredes del órgano. Joyas preciosas, metales de oro y hasta relojes fueron los que se encontraron en el estómago de la mujer, que, indignada al despertar, se dio cuenta que estaba más ligera. Y es que el doctor le confirmó que perdió 1.6 kilogramos tras removerle todos esos objetos que tenía en el estómago. Número 5. Gancho de pelo. Una mujer llevó a emergencias a su pequeña beba de 10 meses de edad tras sospechar que se había ingerido un objeto extraño. Después de haberle practicado varios exámenes al bebé, no encontraron ninguna dificultad respiratoria, una auscultación pulmonar y cardíaca normal y el resto de los exámenes normales. Sin embargo, una radiografía tóraco-abdominal descubrió la presencia de una horquilla de pelo en cavidad intestinal de aproximadamente 3 centímetros por 1 centímetro. La madre declaró que la niña había ingerido algo 3 horas antes de haberla diagnosticado. Sin embargo, la misma permaneció asintomática durante todo el tiempo. La niña logró expulsar de manera natural el objeto y en un control radiográfico a las 72 horas no hubo evidencia del cuerpo extraño. La ingestión de cuerpos extraños es un problema pediátrico común y en aproximadamente el 50% de los casos afecta a menores de 5 años de edad. Aunque la gran mayoría de cuerpos extraños ingeridos se eliminan sin manifestaciones clínicas ni complicaciones, entre el 10 y el 20% requieren ser extraídos por vía endoscópica y menos del 1% necesita tratamiento quirúrgico por una complicación mayor. Número 4. Arañas. Un joven llamado Jesse Courtney sentía un fuerte zumbido y dolor en la cabeza, así que sus padres lo llevaron hasta un hospital. Tras unos rayos X, los médicos se dieron cuenta que los culpables eran 2 arañas que estaban en el interior de su oído. ¿Puedes creerlo? Una estaba viva, mientras que la otra estaba muerta. Afortunadamente, ambas fueron retiradas del oído del muchacho sin ningún contratiempo, pero sí le habían irritado el interior del oído al muchacho. Igualmente, fue algo que sanó a los pocos días. Número 3. Un gusano en el cerebro. En 2008, Rosemary Álvarez, una mujer de 37 años, asistió al doctor por unos fuertes síntomas y un dolor en la cabeza insoportable.
Al realizar radiografías se dieron cuenta que tenía un gusano en el cerebro. Y bueno, más que un gusano, era un Taenia solium, que llegó a su cuerpo tras ingerir un alimento contaminado por una persona que tenía el parásito. El animal le causó numerosos problemas, entre ellos entumecimiento de un brazo y dificultades para tragar. No obstante, cuando se lo retiraron, su vida volvió a la normalidad, aunque pudo haber sido mucho peor. Número 2. Un feto que llevaba en su vientre 30 años. Ella es Luciani Isa y descubrió que los dolores que sufría en la zona abdominal eran causa de un embarazo que tuvo hace 30 años, aunque nunca llegó a dar a luz. ¿Puedes creerlo? Los doctores le realizaron unos rayos X y se dieron cuenta que esta haitiana de 65 años tenía un bebé de piedra, una extraña condición que se produce cuando el bebé se forma fuera del útero. Se le conoce como embarazo ectópico, y esta madre lo tuvo en su interior sin saberlo durante más de 30 años. Número 1. Tijeras. Él es Ma Van Nhat, un vietnamita de 54 años de edad que acudió al médico por un simple dolor abdominal que no respondía a los analgésicos. Y el diagnóstico fue sorprendente. Tenía unas tijeras de 15 centímetros en el estómago. ¿Pero cómo? Bueno, lo que sospecharon los expertos que le realizaron un ultrasonido y unos rayos X en el hospital Gang Thep de Thai Nguyen en el norte de Vietnam es que le quedaron dentro cuando en 1998 Nhat fue sometido a una operación en el Hospital General de Bac Can en el noreste del país. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. ¡Chao!